Ok. Ahora vamos a compartir el escritorio 2. Share. Ya está. Bien, entonces vamos a partir con nociones básicas de C++. Con esto nosotros dejamos Java. En Java todo era un objeto, ¿cierto? Excepto los tipos primitivos. ¿Recuerdan? Una pregunta del certamen. El tipo int, char, float. Esos eran tipos primitivos. Esos tipos primitivos se comportan como variables en C o en C++. Digamos. C++ es posterior a C. Es como una modernización de C, expansión. Sin embargo, son dos lenguajes primos hermanos que tienen cierto grado de compatibilidad. En general, entre comillas, ¿no? Yo puedo correr un código en C, escrito en ANSI C, lo puedo compilar como si fuese un programa de C++. Sin embargo, C++ es más exigente en cuanto a los tipos de datos, y cuando uno hace, por ejemplo, listas simplemente enlazadas, como hacíamos estructura de datos en C, y uno hacía un malloc, pedía memoria para crear una celda de mi lista simplemente enlazada. En el caso de C, eso funciona y se le asigna directamente al puntero, no hay problema. En el caso de C++, hay que hacer un cast para especificar el tipo que corresponde al tipo de estructura de la celda. No sé si me siguen con esta explicación. Bueno, los que tomaron recientemente estructura de datos de algoritmo, tal vez. Pero bueno, vamos a ver algo de eso. C++ permite programación orientada a objetos y programación genérica. También admite el paradigma de procedural, o sea, programar todo por funciones sin objetos. De hecho, cuando yo hice mi tesis de doctorado, hace ya algún tiempo, programé en C++ y no hice ningún objeto, ninguna clase, nada. O sea, lo hice como un lenguaje, como si lo hubiera hecho en C, pero utilicé los vectores. Utilicé parte de la STL que se llama, la Standard Template Library. ¿Sí? Hoy día vamos a ver un poquito de eso. Entonces, y también admite el paradigma procedural, pero también puede hacer mezcla de los dos. Puedo tener procedimientos, puedo tener funciones, puedo tener objetos, ¿no? Y C++ extiende la biblioteca de funciones de C, y estas últimas son compatibles en su mayoría con C++. Y aquí hay que tener cuidado, hay que ir probando, digamos. En general, el paradigma de programación cambia bastante de Java a C++. Y vamos a ver un ejemplo de un código en C, en C++. ¿Cómo le llamamos? Hola. Creamos con este editor de texto, que esto lo pueden hacer directamente en Aragón, de la misma forma. Entonces, lo primero es que necesitamos hacer unos include. Y aquí el include es diferente a lo que uno suele hacer en C. En C uno ponía std.io.h, ¿se acuerdan? Aquí ocupamos el IOStream. Vamos a usar using namespace std standard. Luego les voy a explicar por qué. Y tenemos que tener una función main donde podemos poner nuestro código que se va a ejecutar, ¿sí? Similar
a lo que hacíamos en Java con el public static void main. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es el programa Hola Mundo típico. Ahí está. Eso es todo el programa. Bien, la primera parte, nosotros tenemos que incluir estas librerías, estas bibliotecas. Y esto significa Input Output Stream. ¿Sí? El carácter de gato, include, es un comando al preprocesador. Es decir, lo que estamos haciendo ahí es traer todas las definiciones de las funciones, de los objetos, las variables que están en IOStream, incluirlas aquí al principio de mi programa. ¿Sí? Luego, esta definición de acá, utilizamos un espacio de nombres, un namespace, en este caso el estándar. Esta instrucción de aquí, using namespace standard, nos permite utilizar, por ejemplo, esta es que la salida, el standard output, que sería la salida por pantalla. ¿Sí? Y a eso le asignamos el string que vamos a salir, que vamos a enviar a la pantalla, más un carácter especial que es el final de línea. ¿Qué significa ese símbolo? Ese es el símbolo que le está asignando a la salida estándar este string. ¿Y el otro lado? También, que se está concatenando. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, variables aquí, pongo la variable, pongo de nuevo este operador y puedo ir concatenando esos string a la salida, hacia acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría poner otro antes aquí. Don. Sí. Lo guardamos. ¿Ya? Entonces ahora lo vamos a compilar con el G++, que es el compilador GNU para C++. En C lo hacíamos con el GCC. Este es prácticamente lo mismo, pero el prácticamente lo mismo hay sus diferencias, así que mejor quédense con el G++ y no con el GCC. Tomamos el archivo fuente y podemos salir la salida, hola, por ejemplo. ¿Sí? El guión O dice ese es el output. Ese va a ser el archivo ejecutable binario que nos permite correr nuestro programa. Y para ejecutarlo en Linux hay que poner en el directorio donde está // y el nombre del ejecutable. Y ahí está. ¿Sí? Hola, caracola en un espacio. De nuevo, esta instrucción es para el preprocesador. El preprocesador es una operación, digamos, que se hace antes de compilar. Por lo tanto, esto de aquí, en un sentido estricto, no es parte del lenguaje. Como en C. Y yo puedo poner incluso condiciones, así un if y cosas así, para el preprocesador. ¿Sí? Con banderas y cosas así. Aquí, a diferencia de Java, en Java yo tenía que compilar con el Java Compiler, ¿sí?
Eso me creaba un archivo que era un bytecode, y ese bytecode yo lo podía correr en la máquina virtual, ¿cierto? Aquí no tenemos el paso intermedio de máquina virtual y directamente lo compilamos a código binario. ¿Qué implicancia tiene eso? Hay que hacer uno para cada tipo de tomografía. Exactamente. O sea, eso significa que es dependiente de la plataforma, que tengo que compilarlo en cada plataforma. Eso es una cosa, porque no tengo la capa intermedia de la máquina virtual que se va a adaptar a las distintas plataformas, ¿cierto? Porque cada plataforma, Linux tiene su máquina virtual, Android tiene su máquina virtual, Microsoft tiene su máquina, Windows tiene su propia máquina virtual, Apple tiene su propia máquina virtual. Eso quiere decir que esas máquinas virtuales se adaptan a las distintas características de la plataforma, sobre todo lo que tiene que ver con interfaz gráfica, que ahí cada sistema se maneja por su propia cuenta. Entonces, porque si yo tengo un programa en C++ que no, estándar, ANSI C++, que no utiliza interfaz gráfica, ese yo lo puedo compilar en cualquier plataforma y debiera funcionar. Eso es un código relativamente portable. Pero si yo empiezo a agregar interfaz gráfica, ya perdí la portabilidad. ¿Sí? Qt, de hecho, trata, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante con el ejemplo de vector, ¿sí? Pero lo que estamos utilizando es el espacio de nombres, ¿sí? Estándar. Eso sería la abreviación en inglés, ¿no? No, pero es estándar, viene de estándar. Y quiere decir que yo puedo utilizar este nombre sin necesidad de colocar aquí un código como esto. Ezequiel, por ejemplo, si yo comento esto, ahí comenté esa instrucción, estoy obligado a poner esta otra aquí para especificar que corresponde a ese espacio de nombre. Cada vez que aparezca ese out, tengo que poner std . Veamos si compila. O mejor todavía. No. A ver, sí, me salí. Quitemos esto y veamos si compila. ¿Qué dice? Error. Endlet was not declared in this scope, did not mean. Y acá, cout was not declared in this scope, did you mean std cout? Y aquí, did you mean std endline? En otras palabras, si nosotros hacemos eso, tenemos que poner aquí std a todo, y acá también, porque esto no lo reconoce, y en todos lados. Control X, guardamos, yes, enter, ahora compilamos, y ahora compila. Y lo ejecutamos. ¿Sí? ¿Sí? No, no es una variable. Estás diciendo que estás utilizando el espacio de nombres std. Y en el espacio de nombres std está definido cout, está definido endl.
otro espacio, tengo que vaciar, tengo que ponerlo de nuevo o ya es suficiente. En este caso, vamos a dejar, mira, vamos a dejar un poco porque vamos a ver más adelante más detalle, pero tiene que ver con el nombre de clases, de las clases, ¿no? Definidas. Por lo tanto, cuando yo utilizo esto, estoy diciendo que estoy utilizando ese espacio de nombres de las clases y ya están definidas en estándar las clases. Por lo tanto, llego y las utilizo solamente. Cuando yo hago mis propias clases, ahí tengo que hacer referencia a aquí estoy hablando, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver más adelante. De momento, como siempre, vamos a utilizar Cout para sacar pantalla típicamente para ver si está funcionando. Esto hay que ponerlo sí o sí. ¿Sí? ¿Cómo anda C con respecto a Java? Ya vimos que depende de la plataforma, sobre todo la interfaz gráfica. Qt intenta resolver ese problema, aunque Qt en comparación con Java llegó bastante más tarde. C++ soporta herencia múltiple. No así Java, que solamente yo puedo heredar de una clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo arregla la interfase, pero yo tengo que... La interfase tiene todos los métodos definidos de forma abstracta. Por lo tanto, está definido, pero tengo que implementar en cada una de las distintas instancias los métodos. C++ soporta la sobrecarga de operadores. Por ejemplo, es posible dar nuevas funcionalidades del operador más o menos, lo que sea, etc. C++ utiliza punteros y operaciones sobre estos de forma explícita. No así Java, que utilizaba referencias, que es como utilizar punteros, pero de forma simple, ¿sí? Sin complicar al usuario. C++ soporta llamadas de funciones tanto por valor como por referencia. Java solo admite llamadas por valor, porque no tiene punteros de forma explícita. ¿Vale? En C++ no hay un equivalente nativo para la documentación como en Java, que tenemos Javadoc, y uno ejecuta el comando y te genera la documentación. Aquí no. Hay otras herramientas. ¿Cómo? No. Bueno, pero no se documenta eso. C++ crea árboles de herencia en cada programa. Java tiene un solo árbol de herencia, pues todo lo hereda de la clase Object. Tenía una superclase ahí, que es la originaria, la raíz de toda la herencia. Entonces, si yo tenía algún problema con algún objeto y no sabía de qué clase era, pues declaraba una referencia tipo Object y podía usarla para cualquier cosa. ¿Sí? Aquí no. Menos si tenemos la mezcla entre el paradigma procedural y el de objeto, etc. Menos. Tenemos archivos de encabezado. Ya utilizamos uno que era IOStream. Son necesarios para declarar prototipos y definir constantes usadas en el programa. Se utilizan con include. Y yo puedo hacer mis propios encabezados, setup.h. Los .h, que quiere decir header, encabezado, son los típicos. Por ejemplo, aquí dice -b, -e, mi programa.c. A ver, veamos si lo podemos ver aquí. Aquí con esto podemos ver los directorios donde están ++-b -c hola.cpp. Y ahí nos dice, ¿sí? No.
y está toda la definición. Vaya. Es un poquito extenso. Sí, no, esto es mucho, la verdad. A ver. Y al último, aparecen los... Aquí están, por ejemplo, user includes C++ 11, que tengo la versión 11 de C++, y ahí está IOStream. Y ahí está el compilador, el path del compilador, etc. ¿Sí? Los comentarios son igual que en Java, dos slash, un comentario en una línea, slash, asterisco, y luego asterisco slash, son comentarios de varias líneas. No se permite comentarios anidados porque los comentarios son sacados por el preprocesador, los quita el código y el procesador no entiende esas estructuras más complejas, entonces no se pueden anidar. Lo que sí se puede hacer es poner esta opción y aquí el código comentado, que sería como para anidarlo. Esta opción es una llamada utilizando condicionales del preprocesador. ¿Sí? Endif. Tipos de variables. Tenemos los tipos de variables entera, char, float, double, bool, más versiones como short int, long int, short double, long double, long double, etc. Y además tenemos otra palabra similar a C, unsigned, que es sin signo. ¿Sí? En fin, esto lo pueden ver ustedes, no tiene mucho sentido. Las variables en C representan a los valores en sí y no a referencias a estos. En Java, todo era un objeto excepto los tipos de datos primitivos. Y esos tipos de datos primitivos se comportan como las variables en C++. Cuando hablamos de objeto, el nombre de una variable asociada a un objeto en Java es una referencia. ¿Sí? Y todo objeto se encuentra en el heap. Hacemos una explicación un poquito más clara de esto, porque es puro texto. Crucemos los dedos que esto funcione. Entonces... Ya, funcionó, maravilloso. Un segundito. Ya. Entonces, vamos a utilizar este tipo de lápiz. ¿Esto? Ya tenemos esto sería la memoria. La memoria que el sistema operativo le asigna a mi programa. ¿Sí? ¿Cuánta memoria? ¿Cómo crece esa memoria? Etcétera. Eso es tema de otro ramo. Sistemas operativos. Así que referirse a ese ramo. No me voy a meter en eso. Internamente en la memoria tenemos una zona que es static. ¿Sí? Y aquí en el caso de Java pues, estaban definidos los métodos estáticos que se podían utilizar sin necesidad de tener un objeto, ¿cierto? Entonces esos métodos estaban alojados en esta parte de aquí. Static. Ahí. ¿Sí? Pero luego tenemos un espacio de memoria aquí que se llama el heap. ¿Sí? Que crece en este sentido. Y en otro espacio tenemos
el stack, que crece en el sentido opuesto. ¿Sí? En el stack, aquí están las variables automáticas, entre comillas, automáticas. ¿Por qué digo entre comillas automática? Porque en el lenguaje moderno todo es automático. En C, no. En C, cuando yo trabajaba en el HIP, tenía que hacerme cargo de borrar esa memoria, la memoria que yo pedía, tenía que hacerme cargo de borrarla, ¿sí? Entonces, y en el HIP, aquí, están memoria, las variables de la memoria pedida por el usuario. ¿Sí? Un poco contraste tiene ahí, en todo caso. ¿Y cómo puedo poner más colores aquí? ¿Tengo 3 colores? Bueno. Ya, entonces, en Java, teníamos un objeto en Java. Está siempre en el heap. Ahí. Siempre está en el heap. Y la referencia estaba en el stack. ¿Sí? Pero el objeto siempre está en el heap. ¿Sí? Es por eso que cuando yo creaba otra referencia, aquí tengo más colores, voy a poner este azul. Supongamos esta 2. Yo creaba otra referencia de la misma clase y hacía la instrucción O de J2 igual O de J. Esa instrucción en Java. Ojo. Cuando hago esa instrucción, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo apuntar mi obj2 al mismo objeto en el heap. Por eso, cuando yo modificaba a través de obj, modifico este objeto en el heap, también sufre modificación el otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y es porque en el fondo mis dos referencias apuntan aquí al mismo objeto. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que decía acá? En C++ los nombres de los objetos siempre se refieren al objeto mismo y se pueden encontrar en el heap, en stack o en segmentos de datos de la memoria. Esto quiere decir, voy a hacer una representación un poco diferente ahora. Voy a tener aquí el stack, aquí el heap, ¿sí? Y un objeto que lo voy a representar como un rectángulo, y puede ser el O1, por ejemplo. En el caso C++ puede estar aquí en el heap, o bien mi objeto 2 puede estar en el stack. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Sí?
Aquí, por ejemplo, se crea dos objetos de la clase empleado, se llaman Juan y Pedro. Al momento de crear la variable, se crea el objeto invocando el constructor. En este preciso instante se invoca el constructor. No se hace explícitamente como en Java, porque en Java definíamos como la referencia solamente, y la referencia solamente es como pensar en el puntero, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto en C++, Juan igual Pedro, hace que Juan tome todos los atributos de Pedro, se copian. Y esto significa que un cambio posterior a Juan no afecta a Pedro. Esta diferencia es sustantiva comparado con Java. ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? Con puntero. Aquí tenemos el uso de punteros. Los punteros vendrían a ser las veces de la referencia. Más general que la referencia, en mi opinión. Y por lo tanto, mucho más flexible. ¿Sí? Vamos a ver puntero ahora en un rato, para que aquellos que no han visto estructura de datos algoritmos. No entiendo por qué no es prerequisito este ramo. No sé por qué. Ya. Si queremos hacer la salida de datos, ya lo hicimos, de hecho. Ya hicimos este ejemplo. Y le puse el return 0 porque tiene un entero, el main y una función, y retorna un entero, entonces le puse. La función se define aquí, primero, no lo dije, pero está el tipo que retorna, ¿cierto? El nombre de la función, luego entre paréntesis los argumentos que toma, y entre llaves el cuerpo de la función, ¿sí? Va a estar. Sí, va a estar. Para trabajar con archivos, similar al input-output stream, tenemos un file stream, fstream, y se define aquí el objeto o la variable, el tipo of stream, y a qué corresponde, salida.txt. Esto es de salida, tiene la O, output file stream, y esto crea este archivo. Hagamos este ejemplo mejor, lo tipeamos, a ver qué error nos encontramos. ¿Qué pasa aquí? Estoy con string copy, control Z background. Espero que siga funcionando esto. ¿Sigue funcionando esto, no? Sí, sigue funcionando. Ya, entonces vamos a copiar, vamos a tipear nano, ¿y cómo le llamamos este? Archivo salida.cpp, include el me equivoqué, file stream, ¿cierto? Usamos using el namespace estándar, y luego int main nada, y hicimos output file stream, mi archivo, y aquí va a ser salida .txt, ¿sí? Y ahora escribimos, similar como lo hacíamos con cout, pero ahora escribimos en el archivo
y ponemos allí el valor de pi es espacio y ponemos un número 3.14159. Claro que nunca con 2 puntos, por eso no es un número ahí. Y final de línea. Control X, guardamos y ahora compilamos. Ah, me equivoqué. ¿Qué dice? En salida en el 9. Ah. Ese es mi archivo del valor. No, vamos a hacerlo así. Creo que me faltó aquí. ¿Falta el retorno? Sí, pero eso no creo que sea porque el error era recién también me faltó el return. Ah, tengo 2 aquí. A lo mejor ese era el problema, no sé. Dice, a ver. Voy a comentar esto aquí. Aquí me puse creativo. Oh, ya van a tener que revisar este ejemplo. Está mal en las PPT también. A ver. Qué raro, yo creí que funcionaba y no. Ya lo voy a revisar y lo vemos la próxima sesión. Sí, aquí está mal esto. ¿Y qué decía el error? Dice salida, error. Ion E o X required when input is from standard input. When input is from standard input. No sé. Ya, vamos a verlo más la próxima clase. Entrada de datos. Aquí es la misma idea y tenemos un input stream, input file stream, y si ese archivo entrada, ahora sí ocupamos open y test contain 3 enteros. Veamos este ejemplo acá. Ya, entonces tenemos, ¿qué pasa? Este es el mismo ejemplo que está ahí, el código, lo vamos a compilar. Lo que hace es que tenemos el archivo test, txt, que contiene estos 3 enteros. ¿Sí? El código abre el archivo test.txt, lo recorre utilizando el contero J
y le asigna al entero i, le asigna lo que encuentra en el streaming de entrada del archivo y lo imprime y va moviéndose, lo hace 3 veces. Entonces, automáticamente lee el primer entero, lo asigna ahí y lo escribe por pantalla, luego vuelve a leer el segundo entero y repite así hasta 3, hasta 2 en realidad, cuando J vale 2, de 0 a 2. ¿Sí? Plus, plus. No existe la nomenclatura, el camel case de Java. Aquí eso no corre. Cuando yo no le pongo en la salida de la compilación, cuando no pongo el guión O y el nombre del archivo binario que quiero, por defecto me tira un a.out. ¿Sí? ¿Cómo? Exactamente igual que en C. Y ahí está imprimiendo los tres números. Esto es lo mismo, pero con otro, aquí un poco más largo. La lectura desde un archivo. En este caso, es muy similar al anterior, pero aquí estamos leyendo línea a línea. Y utilizamos la función getLine y el archivo, ¿sí? Input file string, y lo asignamos a un string S, y ese es el que podemos sacar por pantalla. Veamos cómo funciona. Este es el mismo archivo que lo vamos a compilar. Y ahora va a tirar toda las línea a línea, toda la información que tiene el archivo password de este computador. Así que ahí pueden saber mi password. A ver. No. Ahí está el usuario, etcétera, pero es información relativa. No. Nunca se almacena la password en un formato legible. Si ustedes ven un sistema que ustedes puedan leer el password y diga password de Werner 1234, ese sistema está mal diseñado. Lo que tiene que almacenarse es un hash de la password. Nunca un archivo legible. Ya. Vectores. Bueno, antes de vectores debiera meterme con arreglos, ¿cierto? Y hacer un poquito de recuerdo cómo eran los arreglos en C++ son iguales a los arreglos en C. Y para eso me voy a meter con arreglos, vectores y punteros. Bueno, esto es especialmente para aquellos que no tomaron estructura de datos algoritmo. Benjamín. Esto especialmente porque me imagino que todos los demás lo han tomado, pero de todas maneras, por si no se acuerdan y aquellos que no lo han visto.
Un puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. ¿Sí? Entonces, nuestra memoria está así, supongamos, como un arreglo lineal de espacios contiguos, ¿cierto? Y aquí tenemos una variable que es del tipo entera, ¿sí? Y que tiene el valor 19, supongamos. ¿Sí? Y yo voy a tener otra variable aquí que es del tipo puntero y que lo que almacena aquí es la dirección de memoria de C. ¿Sí? Entonces, esto de acá es un puntero a entero. ¿Sí? ¿Cómo se define esto? Programáticamente yo puedo decir, por ejemplo, int c igual 19, ¿sí? Eso crea esto que está aquí, ¿cierto? Y para el puntero se hace lo siguiente. Int puntero a entero, por ejemplo. P. Es asterisco y el nombre de la variable. Esto para mí es una regla mnemotécnica. ¿Por qué es una regla mnemotécnica? Lo voy a explicar ahora mismo. Todo lo que está aquí, entre asterisco y el nombre de la variable, esto es un entero. O int. ¿Sí? Por lo tanto, esto significa que PE es una variable, es un puntero, perdón. Y esto se borra así. PE es el puntero, la variable puntero. El puntero puntero. Almacén es del tipo tal que almacena la dirección de memoria. En este caso todavía no apunta nada. Me permite almacenar direcciones de memoria. En un sentido estricto sí es un entero, ¿sí? Pero un entero grande para almacenar los valores de memoria. ¿Sí? Cuando yo hago esto, a continuación voy a hacer tengo el operador ampersand. Ese operador o de referenciador, de referencing, entrega, ¿sí? Entrega la dirección de memoria S. Esto que está aquí se dice P apunta a C. Con esta operación yo estoy haciendo esto de aquí. Esta flecha roja. ¿Sí? La gracia del puntero es que me permite manipular indirectamente las variables a las que apunta. Por ejemplo, si yo hago asterisco PE, ¿qué es eso, asterisco PE?
Es un entero, muy bien. ¿Qué entero? El que apunta, es C. Por lo tanto, si yo digo asterisco P igual 2, ¿qué significa esto? Que C ahora vale 2. ¿Sí? Entonces, el puntero me permite manipular el valor guardado por la variable C, indirectamente, a través del puntero. ¿Sí? ¿Está bien? Esto ya me imagino que la gran mayoría ya lo sabía. Ahora, arreglos. Los arreglos se definen así. Entonces, no voy a poner 10 porque es mucho. Voy a poner una cosa más pequeña. 4. Entonces pongo menos 10, 6, 800 y menos 60. No, el tamaño sí. El tamaño sí. Eso sí. Lo que no hay es que esto es el tamaño de memoria y esto es la inicialización. ¿Qué valores va a tomar el arreglo? ¿Sí? Esto tengo que definirlo así. ¿Cuántos voy a utilizar? El 4. El arreglo es una variable automática. Esto se almacena en el stack. ¿Sí? Cuando yo hacía arreglos de ese tipo, la dirección seguíamos haciendo ahí. Ampersand. El operador de referenciador. Sí. Se podía seguir utilizando. Obteniendo. Y le ponía que como estaba, que quería de cubrir, lo podía vender. Asterisco P, un puntero en entero. Un puntero en entero sí tú puedes poner el arreglo también. Es que si tú lo defines dentro de la función en C no se puede. Tú no puedes declarar la variable en C y usarla. En C++ sí. Tú puedes declararla y usarla inmediatamente. Entonces, ya, pero no me quiero complicar todavía. Quiero mantener esto simple. Entonces, sí. La referencia, esto se guarda todo en el stack. Todo. Es que aquí no hay referencia. Este es el nombre de la variable. Muy bien. Es una muy buena pregunta. Todo esto que estamos haciendo aquí, de momento todo es stack. C es una variable que está en el stack. P es una variable que está en el stack. A es un arreglo que está en el stack. ¿Sí? Ojo, ya déjame seguir un poco para explicar un poco más sobre el ampersand A y todo eso. El ampersand A tiene un problemilla, ¿vale? Sí. Veamos cómo aparece. Entonces, esto crea, y yo no sé por qué ahora esto es tan minúsculo. Porque me excedí. Esto crea un espacio de memoria contiguo. 1, 2, 4. Son iguales, pero me quedo malo. ¿Cierto? Y este es mi arreglo A. Y aquí está el A0, el A1, el A2 y el A3. ¿Sí? De esa forma se accede a la... ¿En bytes? 4 bytes. Muchas gracias, Britney. 4 bytes. Por lo tanto, es un espacio de memoria contiguo.
Sí, ahora mismo está en el stack. El caso del heap es cuando yo hago un malloc. Ahí fuerzo es otra función donde yo pido memoria y esa memoria que pido está en el heap. ¿Sí? Ahora está todo en el stack. Sí, sí, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? De momento solamente quiero ver esto de los arreglos. Entonces, por ejemplo, es muy importante el tema del espacio de memoria contiguo, porque el espacio de memoria contiguo me permite acceder a cualquier elemento del arreglo de forma en tiempo constante. ¿Sí? No necesito recorrer el arreglo para llegar a un elemento, sino que basta saber su posición y accedo inmediatamente. ¿Y eso por qué? Porque si yo digo A2, significa que tengo en alguna parte almacenada la dirección de memoria del primer elemento y me tengo que recorrer 2 espacios más y quedo al principio del A2. ¿Sí? 1, 2. Y hago esa aritmética. Entonces, A es un valor constante que almacena la dirección de memoria del primer elemento de A, del primer elemento de la regla. ¿Sí? Entonces, ampersand A no tiene sentido. Sin embargo, yo puedo decir esto, puedo decir PE igual A. Eso sí tiene sentido porque A almacena la dirección de memoria, entonces ahora PE apunta ¿a dónde? A la dirección del primer elemento de A. Exactamente. A es un valor constante que almacena, porque un puntero es una variable. Eso quiere decir que yo puedo hacer esto, P++, eso significa que es una variable. Sin embargo, si yo hago A++, esto es un error. Yo no puedo hacer esto. A más porque A es un valor constante. Y si es un valor constante, yo no lo puedo cambiar. ¿Cierto? ¿Sí? Esto es una variable, varía, por lo tanto sí lo puedo cambiar. ¿Sí? Los punteros son variables que almacenan la dirección de memoria de otra variable. ¿Sí? Ya. Al hacer un espacio de memoria contigua, y yo tengo esto, yo puedo decir eso. ¿Qué significa esto? ¿Ah? Necesito que me hablen más fuerte porque entre la mascarilla y la distancia no. Sí, esto es lo que se llama que C y C++ utilizan los punteros de forma explícita y operan sobre los punteros de forma explícita. Este 1, ¿qué significa? Sí, Gabriel. Una posición de la memoria, un elemento, como decía Benjamín. Por lo tanto, si esto era del tipo entero 4 bytes, quiere decir que le está sumando en la dirección de memoria 4 bytes hacia, en este caso, hacia la derecha. Entonces, esto es equivalente a decir a 1. ¿Sí?
No, no, no. Eso es lo importante de la definición del tipo. Ahora, si fuera double, que son 8 bytes, uno pone también P más 1. Y automáticamente se va a sumar 8 bytes a la derecha y se desplaza la cantidad de memoria necesaria. Y de hecho, si nosotros tuviéramos un arreglo de una estructura que fuera mucho más grande, no sé, pues 150 bytes, se va a sumar 150 bytes a la derecha. ¿Sí? Eso va a servir porque como vamos a ver, ¿Cómo? como dijo, lo dice de esa manera porque son árboles. Entonces, y vamos a ir saltando. O sea, las clases son árboles cuando se habla de herencia. Pero herencia tiene que ver en la definición de la clase, no en la instancia de los objetos. Y aquí, cuando yo hablo de puntero y objeto, estoy hablando de las instancias de las clases, no de las definiciones de las clases. ¿Vale? Ya. Entonces, esto es equivalente. Sí, ya. No te escucho, ¿qué? Esto es equivalente, no, no es una pregunta. Me quedé dudando pensando en qué otra forma. Ahora mismo no recuerdo si hay una notación mejor que esta para representar esto de acá. Es esa, ¿no? Porque el asterisco es un entero, ¿cierto? Y P más 1 se desplaza a la siguiente posición, ¿sí? Es el puntero. Está bien. Ya. Esos los arreglos y los punteros, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a volver a la presentación. Esto es limitado, digamos, los arreglos en C, por varias razones. La primera es que, la preguntaste tú, Benjamín, es que necesito yo definir el tamaño cuando estoy declarando la variable, y la respuesta es sí, en general sí. Se puede hacer de forma dinámica si yo creo los arreglos en el heap, con malloc. Ahí lo puedo hacer así, pero tengo que preocuparme de, así como pido la memoria, de borrarla. La ventaja de hacerlo como lo hicimos ahora es que es una variable en el stack, se pide la memoria al momento de declararla y luego cuando no se utiliza, el garbage collector la elimina y no me tengo que preocupar de ella. ¿Sí? Entonces, esa limitación, tamaño fijo, es una limitación que viene a suplir esta librería que se llama Vector, que es del Standard Template Library. Y corresponde a un arreglo dinámico, similar a ArrayList. Dinámico en el sentido de que puede crecer según lo necesitemos durante el tiempo de ejecución. ¿Sí? Y tenemos que definirla con include vector, y esto lo que venimos haciendo, IOStream. Y definimos de esta manera vector double A, y tiene un método, mi vector A, tiene un método que se llama pushback, es decir, que va agregando elementos al final del vector, o de este arreglo dinámico que se llama vector, que no tiene nada que ver con el vector que nosotros conocemos de matemáticas, de geometría, etc. No. Es una lista, array list. No, se pueden agregar adelante, tiene un montón de métodos, hay que consultar ¿cómo se llama? La documentación, pero el agregar al final es más barato desde el punto de vista de tiempo de ejecución. No, tú puedes agregar al principio, puedes agregar una posición, puedes hacer un montón de cosas. Va al final y eso es tiempo constante. No tiene que buscar la posición, recorrer, etc.
yo puedo hacerlo crecer, en este caso, porque aquí está vacío, no contiene nada. Le agregué dos elementos, tiene dos posiciones, dos elementos, y ahora lo aumenté a 10. Y este ejemplo lo podríamos ver en... ¿cómo estamos de tiempo? Estamos pésimos de tiempo. Ya. Sí, veamos este ejemplo. Este es el mismo. No, este no es el mismo. Este es el ejemplo. Este es un ejemplo que yo saqué de la documentación. Aquí no estamos utilizando el namespace estándar, std, por lo tanto tenemos que poner std vector int b es de enteros, y además de declararlo lo estamos inicializando con todos estos valores 7, 5, 16, 8. Agregamos 2 más y lo imprimimos. Y este es un for similar al for mejorado de Java. Es donde se define la variable n que está en B. Y se saca de esa manera. ¿Sí? Y también, yo no le doy, por ejemplo, si creo el vector, no, se me crea con... Es que si yo creo el vector, se crea el vector sin elementos. Y tengo que agregarlo de alguna manera. Pero también va a ser cosa rara, por ejemplo, yo soy el elemento y le pido Ahí te va a tirar un error. Porque, o sea, tú tienes que crearlos con elementos, poblarlos y luego usarlos. O sea, eso. Así. Ya, veamos entonces vector 2. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que está acá, lo que podríamos hacer un for es recorrerlo. No lo tengo implementado, pero hagámoslo. Me esperan 5 minutos más, nos vamos a demorar más que 5 minutos. Ya, entonces, tenemos el include, iostream. Avísenme si meto la pata tipeando, por favor. Y así están ustedes también un poco más atentos. Vector. Vamos a utilizar el namespace using namespace std. Y vemos int main, nada aquí, ahí. Y decimos que vamos a usar un vector de enteros que le vamos a llamar A y que lo vamos a inicializar con 2 solamente. Voy a poner menos 3, 45. ¿Cierto? Y vamos a hacer un a.resize. Me equivoqué. Resize. Y sigo clicando. Está bien, ¿no? Ahí. 10. Y vamos a hacer el for int n. ¿Cómo? Con paréntesis cuadrado. Parece que me equivoqué ahí al tipear. Déjame ver acá. Me equivoqué en la PPT que está error. Perdón. Porque no tiene sentido, porque es una función. Sí.
Veamos qué pasa. Entonces lo compilamos. Compila, pero el problema puede ser un error de ejecución, no de compilación. Primera cosa, ¿cuántos elementos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En el código yo le puse resize 10. Me equivoqué. Qué bueno, porque dije, ¿cómo explico esto? Puse eso. Hagámoslo más simple. ¿Cómo tanto? ¿Qué pasó? Ya. Sí, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, el tamaño completo lo lleva a 19, a 10, perdón. ¿Sí? Ah, no lanzaría error. ¿Qué debiera pasar ahí? El primero solamente. Lo elimina. Exactamente. Pero habría que ver si el método hace algo más que eso para evitar justamente un memory leak. Sí. Bien, lo dejamos hasta acá. Yo me tengo que ir a otra clase. Muchas gracias. Sí, enseguida.